Ok, buenas noches. Voy comenzando con la grabación para dejarles allí disponible la clase sobre el tema de configuración electrónica. Para esta clase voy a dar la introducción a lo que es la configuración electrónica, para luego las siguientes clases desarrollar todo lo que son las variedades o las partes para nosotros completar una configuración electrónica hasta terminar con lo que serían los números cuánticos. En la clase de hoy vamos a ver qué es la configuración electrónica, qué es el diagrama de Müller o el diagrama de la lluvia o el diagrama de las diagonales, y vamos a hacer un pequeño ejercicio con respecto al uso del diagrama de las diagonales. ¿Ok? Entonces, vamos a dar inicio. Para comenzar con lo que es la configuración electrónica, debemos de partir de una definición que nosotros estuvimos viendo de lo que sería el átomo. El átomo no es más que un núcleo en el cual se encuentran las cargas positivas y las cargas neutras, el protón y los neutrones, y que alrededor de ese núcleo existe una cantidad de electrones girando alrededor de. Ahora bien, químicamente, científicamente, atómicamente hablando, la probabilidad de nosotros poder conseguir un electrón a nivel de ese espacio donde ellos giran alrededor de los electrones es alta siempre y cuando nosotros conozcamos los orbitales. Ahora bien, ¿qué es un orbital? El orbital no es más que el espacio donde se encuentran los electrones. Es decir, que la probabilidad de ubicar un electrón en un orbital es alta. Eso es lo que es el orbital. Es el espacio donde los electrones giran alrededor del átomo. Por lo tanto, cuando nosotros determinamos lo que es la configuración electrónica de los átomos, nosotros debemos de conocer primeramente el número atómico, porque el número atómico no es más que la cantidad de protones que posee un átomo. Pero si el átomo es completamente neutro, él va a tener la misma cantidad de protones que de electrones. Conociendo el número atómico, nosotros podemos entonces configurar esta cantidad de electrones. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de configuración electrónica, es buscar cómo están ordenados la cantidad de electrones asociada a un átomo en los diferentes niveles y subniveles energéticos. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de niveles y subniveles energéticos, ahora tenemos dos palabras. Tenemos los niveles. El nivel energético habla de el tamaño. Ya, déme un minuto. Ahora, cuando nosotros hablamos de niveles energéticos, nosotros vamos a tener asociado a cada uno de los átomos 7 niveles energéticos. 7 niveles de energía. Ahora,
estos niveles también tienen unos subniveles de energía, a los cuales también se les ha sido llamado como orbitales. Dentro de los subniveles o de los orbitales, nosotros vamos a tener un subnivel S o un orbital S llamado S, un subnivel o orbital llamado P, uno D y uno F. En función a estos niveles y subniveles energéticos, es que nosotros vamos a trabajar en la configuración electrónica. Cada subnivel energético está asociado a un nivel energético. Es decir, entonces, que un nivel, el nivel 1, va a tener unos subniveles. El nivel 2 va a tener unos subniveles y el nivel 3, así sucesivamente hasta el 7, van a tener cada uno unos subniveles o unos orbitales asociados a él. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos del orbital S o del subnivel S, él puede tener en su orbital la capacidad del orbital S, por ejemplo, este es un orbital S, por ejemplo. La capacidad del orbital S es tan solo puede tener 2 electrones en su orbital. No puede tener 3, puede tener hasta 2. Es decir, que él puede tener 1 y solamente puede tener 2. 3 no puede. El tamaño del orbital S es tan pequeño que no cabe otro electrón. Vamos a verlo de esa forma. Solamente puede tener hasta 2 electrones. En el caso del orbital P, él puede tener hasta 6 electrones configurados. Hasta 6. Él no puede tener 7, pero él puede tener 1, 2, 3, 4, 5, hasta 6. Él no se puede pasar de allí. Deme un minuto.
Ok, entonces seguimos. Y en el suborbital, o en el orbital, perdón, D, él solamente puede tener hasta 10 electrones en su órbita. Déjenme buscar los otros marcadores. Ya. Ok, hasta 10 electrones. Y en el caso del orbital F, puede tener hasta 14 electrones. Así es como se debe de configurar, y esto lo debemos de tener bien en claro a la hora de realizar los ejercicios de configuración electrónica. Vamos a borrar acá. Ahora, otro factor clave que debemos de tener presente es el diagrama de las diagonales. Y este diagrama lo que hace es relacionar los niveles energéticos con los subniveles. Por ejemplo, en el nivel energético 1, solo nosotros tenemos un subnivel, que sería el S. En el nivel energético número 2 tenemos subnivel S y tenemos subnivel P. En el 3 nosotros podemos tener subnivel S, P y D. En el cuarto nosotros tenemos S, P, D y F. En el quinto tenemos S, P, D y F. En el sexto tenemos S, P, D y F. Y en el séptimo tenemos igualmente S, P, D y F. Entonces, cada nivel energético, como lo vemos acá, está asociado con uno o más subniveles u orbitales, como también se le conoce. Solamente en el nivel, vamos a borrar esto acá, porque ya tenemos acá la chuleta. En el nivel 1 solamente tenemos un solo subnivel, un solo orbital. En el nivel 2 tenemos dos orbitales, un orbital S y un orbital P. En el nivel 3 tenemos tres orbitales, un orbital S, P y D. Y a partir del cuarto en adelante, hacia abajo, nosotros vamos a tener todos los orbitales, porque es un nivel energético mayor, el tamaño es mayor. Hablamos de niveles de energía, del tamaño a nivel de la capacidad que ellos tienen de almacenar electricidad. Ahora, ¿cómo nosotros entramos a este diagrama? Y eso es lo que a lo largo de la historia, del tiempo que llevo dando clase, los muchachos se confunden mucho en esto, se enredan de la forma como vamos a entrar al diagrama de la lluvia. Yo voy ahorita a hacer un ejercicio fácil y sencillo, pero próximamente nosotros vamos a hacer ejercicios más complejos. Voy a configurar los electrones asociados al helio. El helio tiene como número de atómico 2. Es decir, que la cantidad de electrones que yo voy a configurar son 2 electrones. Esta es la nomenclatura con que ustedes van a trabajar. Colocan el símbolo del elemento que vayan a configurar entre dos corchetes. Y acá debajo usted le va a colocar la cantidad de electrones que ustedes vayan a configurar. Esta es la cantidad de electrones que se vayan a configurar. Entonces son 2 electrones. Para entrar en el diagrama de la lluvia, también es conocido como el diagrama de las diagonales, nosotros debemos de entrar de forma diagonal. De esta forma,
y así sucesivamente hasta cubrir toda la lluvia. Nosotros entramos en la primera diagonal y leemos el nivel y su subnivel. Entonces, yo comienzo acá, yo escribo 1S2, porque yo sé que el orbital S solamente puede llegar hasta 2 electrones. Él no puede tener 3. Ahora, como ya yo configuré 2 electrones y estos son los que yo necesito configurar, son solamente 2 electrones. Entonces, esta es la configuración electrónica correspondiente al helio. Así de fácil, así de sencillo es el ejercicio. Ahora bien, ¿cómo sería el diagrama gráfico del átomo? Esto sería así. A nivel del núcleo, yo voy a tener el núcleo con los protones y los neutrones, y alrededor yo voy a tener un solo nivel energético con 2 electrones asociados a ese nivel. El punto negro es el núcleo, la línea o la circunferencia roja es el nivel energético, que sería nivel 1, subnivel S, y obviamente aquí represento la cantidad de electrones que están asociados a ese subnivel, que serían 2 electrones nada más. De esta forma, entonces, nosotros damos inicio a lo que es configuración electrónica. Ya incluso mañana seguimos con otro ejercicio más complejo, con más electrones, buscando de cómo ir entrando en cada una de las diagonales. Entonces, ya esta es la parte introductoria de lo que es configuración electrónica. Esto no queda acá, todavía faltan muchas cosas que poco a poco nosotros vamos a ir conociendo, vamos a ir identificando. Pero por efectos de la pequeña emergencia que tengo con mi hija, que tiene un fuerte dolor de estómago, incluso creo que ahorita la voy a llevar a emergencia. Bueno, vamos a dejar la clase hasta acá. Quería, para no perder el compromiso, ya hemos tenido varias pérdidas por el tema de la electricidad. No quería perder esta clase para comenzar con la parte introductoria. Tenía otros ejercicios, pero vamos a dejar la clase hasta acá. Se las voy a dejar corta también para que así la puedan ver bien. Entonces, mañana a la misma hora de siempre, entonces seguimos con la clase. Espero tengan feliz noche y estamos a la orden.